Muy bien, pues bienvenidos a todos a esta webinar organizado por DIN Formación Mecánica, en la que durante los próximos 60 minutos aproximadamente vamos a poder hablar acerca de cómo funciona un vehículo eléctrico con el objetivo de que tengáis una visión global e íntegra de cómo se comporta un sistema de tracción según el funcionamiento de cada uno de sus componentes. En concreto, lo que vamos a ver durante la próxima hora es una pequeña presentación de Información Mecánica para que podáis conocernos y dejaros una pequeña reseña nuestra. Y a continuación nos vamos a meter en el meollo de la cuestión, donde veremos el punto número 2 de esquema básico en un vehículo eléctrico y avanzaremos y profundizaremos en el punto 3 acerca de la propia arquitectura de funcionamiento de este tipo de vehículos. Antes de daros paso a la ronda de preguntas, que podéis hacerlas durante la presentación que vamos a realizar e intentaremos contestaros más o menos en directo, y si vemos que somos muchas, mi compañera Belén irá recopilando esas dudas, irá respondiendo algunas y las solventaremos al final de la presentación. Aún así, nada, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que no se entienda bien o cualquier anécdota que tengáis relativa a lo que estamos hablando, sentiros libres de poder conversar y chatear dentro de nuestro chat, que para eso lo tenemos. Bien, pues después de ese punto número 3 y antes de arrancar este turno de preguntas, os vamos a describir de forma rápida nuestro currículum de formaciones en el ámbito del vehículo eléctrico y qué formaciones estamos actualmente cursando por si alguna os encaja o tenéis interés en conocer algo más de información. Y por último, os hablaremos de las certificaciones que tenemos de nuestras formaciones, de manera que podáis tener un diploma no solo certificado o acreditado por nosotros de información, sino también veréis que la empresa DECRA, la consultora internacional DECRA, certifica nuestras formaciones. Pues sin más dilación, paso a presentaros de Información Mecánica. De Información Mecánica somos un centro de capacitación técnica para técnicos y profesionales del sector del automóvil, tanto técnicos de taller, comerciales, asesores, como ingenieros de diseño y fabricación, así como empresas de flotas y servicios en el ámbito de la movilidad eléctrica. Estamos situados en Galicia, España, en este caso concreto en Santiago de Compostela. Además de nuestras actividades formativas, proporcionamos también asistencia A técnica a ver, gilipollas. talleres y empresas Que- en cuestiones relativas Espera, que a estoy en un webinar. mantenimiento, Sí, sí. reparación, diagnosis de vehículos eléctricos, así como asistencia especializada en sistemas de inyección diésel y gasolina. Por otro lado, colaboramos también con varias empresas en proyectos de diseño, fabricación y postventa de vehículos eléctricos, en donde proporcionamos nuestra experiencia tanto en la faceta de diseño y fabricación, como también en la parte de postventa y desarrollo de procedimientos de reparación. Con lo cual, en la práctica, tenemos una gama interesante de productos, todos relativos en gran parte al vehículo eléctrico, de manera que podéis contar con nosotros prácticamente para cualquier tipo de actividad que necesitéis en vuestra empresa, siempre y cuando esté, ya os digo, en el ámbito del sector del automóvil y además, sobre todo, en el ámbito del vehículo eléctrico. Pues entramos entonces de lleno en la parte que nos atañe. Esta webinar tiene como objetivo pues, mostraros cómo funciona un vehículo eléctrico. Mi interés es que entendáis, grosso modo, que para qué vale cada uno de los componentes que integran el powertrain eléctrico de ese tipo de vehículos, cuál es su función, cómo se comunican con el resto de componentes, para que así tengáis esa visión integral y podáis ya empezar, si sois técnicos de taller, por ejemplo, a entender por diagnosis qué leemos por el conector OBD, por el conector CAN bus, y si sois ingenieros de desarrollo, pues podéis empezar a pensar en diseños de vehículos eléctricos en función pues, de estas pinceladas que vais a recibir. Bien, ¿cuál es el esquema básico dentro de ese tipo de vehículos? Pues fijaros, hasta hace muy poquito los fabricantes de vehículos, sobre todo de la mano o motivado porque Tesla rompió el mercado metiendo sus primeros modelos eléctricos, pues empezaron a electrificar sus vehículos inicialmente vía hibridación, ya sea en serie o en paralelo, y luego ya posteriormente diseñando y fabricando vehículos eléctricos puros a partir de un bastidor de combustión, de manera que lo que hacían es desmontar el depósito de combustible, quitar el sistema de motor de combustión junto con todos los periféricos que posee y montar en esos huecos que quedan libres ese sistema de tracción.
Obviamente eso es un mal diseño porque no deja de ser una adaptación de un vehículo que se concibió para una faceta determinada y se reconvierte en otra, y actualmente, como imagino que bien sabéis todos, los fabricantes lo que han hecho es diseñar plataformas eléctricas de manera que a través de un chasis ya pensado para albergar un pack de baterías se puedan montar distintas motorizaciones y luego se podrán ensamblar distintos tipos de carrocería para poder sacar al mercado una gama de vehículos eléctricos bastante extensa. Y así también poder amortizar todos los costes de diseño y fabricación que posee esa plataforma eléctrica. Los elementos más importantes que tenemos que tener en mente a la hora de hablar de un sistema de tracción eléctrico es, por un lado, el pack de baterías, que va a ser el corazón de ese vehículo eléctrico. Ese pack de baterías que contiene una cierta energía almacenada en kilovatios hora va a necesitar siempre una fuente externa para poder recargarla, para rellenar nuevamente de energía ese pack de baterías. Pues esa estación de recarga que va a poder cargar el vehículo tanto en corriente alterna, una carga lenta o una carga semirápida, como en corriente continua, yéndonos ya a carga rápida, va a utilizar un conector de carga que vamos a enchufar en el vehículo para comunicar esta energía externa, alterna, monofásica, trifásica o continua, a un cargador onboard que se va a encargar de gestionar la carga. Por tanto, la batería va a necesitar siempre de un cargador onboard, que significa integrado en el vehículo, para poder realizar una carga a partir de una fuente de energía exterior. De hecho, la diferencia, como bien sabéis, entre vehículos híbridos o vehículos híbridos enchufables es precisamente la existencia o no existencia de ese cargador, que no deja de ser una decisión del fabricante el de sacar al mercado la opción enchufable o no enchufable, siendo el pack de baterías en términos generales exactamente igual. Bien, todo pack de baterías va a tener una caja de distribución. Al igual que en el circuito de 12 voltios tenemos una caja de distribución de relés y fusibles, pues un vehículo eléctrico va a necesitar su equivalente, pero en alta tensión. De manera que en esta caja de distribución, que bien puede estar, fijaros en la imagen, directamente atornillada en la parte superior del pack de baterías, ya sea la parte delantera o la parte trasera, o en otros tipos de vehículos, va a estar justo en el vano motor, pues esta caja de distribución va a poseer una serie de contactores, que son relés de gran paso de corriente y fusibles, que van a permitir gobernar cuándo la alimentación de alta tensión se hace efectiva o no en el vehículo. Es decir, cuando permito que haya corriente de alta tensión a los componentes del powertrain, o cuando lo que hago es tener la batería desactivada, es decir, desacoplada de vehículo, y por tanto todos los componentes del sistema de tracción no van a tener alimentación eléctrica en alta tensión. A continuación, a partir de esta caja de distribución, como su propio nombre indica, va a disponer de una serie de conectores para alimentar los distintos consumidores que necesito para traccionar el vehículo. El más importante, ¿cuál va a ser? Pues el conjunto motor eléctrico más reductora o caja de cambios, depende del modelo del que estamos hablando. Con lo cual, la batería va a tener una línea de alimentación eléctrica en alta tensión directamente al inverter o controlador del motor eléctrico de tracción en eje delantero o en eje trasero, que va a generar finalmente el movimiento del vehículo. Otra línea importante de alimentación eléctrica en alta tensión va a ser un convertidor DC-DC. Este convertidor, ¿qué hace? Va a convertir los 400 voltios que habitualmente tiene de tensión el pack de baterías de un vehículo eléctrico. En algunos vehículos industriales, como puede ser camiones, autobuses, alcanzamos los 800 voltios, y también es cierto que últimamente vehículos deportivos de alta gama, por ejemplo el Porsche Taycan o el Audi e-tron, también trabajan a 800 voltios. Veremos en otras formaciones el motivo por el cual se trabaja a 400 o a 800 voltios, o las ventajas e inconvenientes de tener una diferencia de tensión en pack de baterías de ese orden de magnitud. Pues bien, este convertidor de DC-DC lo que hace es convertir esos 400 voltios de salida de pack de baterías en los 12 o 14 voltios del sistema de baja tensión del vehículo. ¿Por qué?
Porque un vehículo eléctrico, exceptuando la parte de tracción, el resto de componentes son exactamente iguales a un vehículo de combustión. Por tanto, voy a tener una iluminación alimentada a 12 voltios, voy a tener bocina a 12 voltios, todas las unidades de control o centralitas van a estar alimentadas a 12 voltios, todo el confort interior, equipos de sonido, levalunas y demás dispositivos, ABS, dirección asistida, todo eso va a estar alimentado a 12 voltios. Con lo cual, al no existir un alternador en mi vehículo eléctrico, yo necesito tirar de pack de baterías para poder alimentar toda la línea de consumidores de 12 voltios. Por ese motivo, necesito un transformador, o como se denomina en el argot del vehículo eléctrico, un convertidor DC-DC, de continua a continua, que sea capaz de bajar la tensión de esos 400 voltios a los 14 voltios de tensión nominal que habitualmente tenemos de trabajo en este tipo de vehículos. Aparte de estos dos consumidores, que son los más importantes, habitualmente el sistema de aire acondicionado, en concreto el compresor de aire acondicionado, va a trabajar en alta tensión, con lo cual habrá una línea adicional que también alimente ese compresor de aire acondicionado. Y muchos vehículos disponen de un calentador eléctrico. ¿Para qué? Para que cuando la batería se encuentre demasiado fría, primero calentemos la batería, alcancemos una temperatura adecuada y ahora sí podamos arrancar el vehículo e iniciar la marcha. Pues ese calentador, ese conjunto de resistencias que van a generar un calor en el pack de baterías por medio del paso de un fluido refrigerante, pues también se va a alimentar con corriente alterna. Con esos componentes en mente, que son los más importantes, es decir, este cargador onboard, pack de baterías, caja de distribución con sus contactores y fusibles correspondientes, el conjunto inverter con motor eléctrico de tracción y acoplado a una reductora junto con su diferencial y directamente a los palieres de cada rueda, y ese convertidor, pues tenemos grosso modo la arquitectura general de un vehículo eléctrico. ¿Cómo se conecta todo esto? Pues vamos a explicar según este pequeño esquema que tenemos aquí unifilar, que no os complique o que no os asuste tantas líneas, que lo vamos a ir viendo tranquilamente y vais a ver que es muy sencillo. Vamos a ver tanto este esquema como el de la diapositiva siguiente para poder completar todos los elementos que conforman, en este caso, este powertrain eléctrico de este tipo de vehículos. Pues fijaros, como comentamos antes, el corazón del vehículo eléctrico lo conforma el pack de baterías. Ese pack de baterías, ya sabéis que está formado por una serie de empaquetamientos de celdas, de una química determinada, de una geometría concreta, que lo que va a generar al final no es más que una tensión de salida entre bornes de pack de batería que va a proporcionar unos ciertos amperios hora. El producto, es decir, la multiplicación de esa tensión de esos 400 voltios por esa intensidad de descarga o de alimentación a los consumidores de alta tensión, grosso modo, sobre todo al motor eléctrico, va a ser la energía o la capacidad de la batería en kilovatios hora, ¿vale? Es muy importante que tengáis en mente que cuando hablamos de potencia, hablamos de kilovatios, ¿vale? De vatios, en este caso kilovatios, y cuando hablamos de energía, acordado de la factura de la luz, hablamos de kilovatios hora, ¿de acuerdo? Kilovatios hora es energía almacenada en la batería y esa energía almacenada en la batería la voy a transmitir al vehículo en forma de intensidad de corriente. De manera que en función del tiempo que yo esté alimentando con ciertos amperios mi vehículo, la capacidad de la batería va a ir poco a poco descendiendo, en mayor o en menor medida, en función de los amperios que yo necesite fundamentalmente para obtener prestaciones en mi motor o mis motores eléctricos de tracción. Bien, pues esta batería va a estar gobernada por esta caja de distribución que veíamos aquí, ¿de acuerdo? Que está, en este caso, sombreada en color amarillo. Dentro de esta caja de distribución va a haber una serie de contactores que inicialmente van a estar abiertos. ¿Eso qué significa? Que no permiten el paso de corriente. Yo necesito cerrar esos contactores, es decir, cerrar estos relés que van a permitir el paso de una intensidad de corriente muy elevada. Por eso se denomina contactores y tiene un tamaño significativamente más grande que un relé convencional, pues es los que van a permitir que podamos alimentar eléctricamente en alta tensión el resto de componentes. Con lo cual, cuando el vehículo está apagado, y eso es muy importante, no hay alta tensión en el vehículo, exceptuando obviamente dentro del pack de baterías.
con lo cual ninguno de los componentes que van a conformar el powertrain de un vehículo eléctrico pues va a tener tensión. Bien, salvo que tengamos, en este caso, un fallo de aislamiento en el pack de batería y por tanto tengamos una derivación a positivo o negativo de esa batería al bastidor del vehículo, en cuyo caso tendremos un código de avería y podemos tener el riesgo de descarga eléctrica. De hecho, los cursos que impartimos de seguridad en la manipulación de vehículos eléctricos, pues tanto la parte teórica como la parte práctica, pues hablamos concretamente de qué sucede ante un fallo de aislamiento y sobre todo cómo ser capaz de darnos cuenta si realmente hay un fallo o no de aislamiento que puede generar un problema ya no de tracción en el vehículo, sino de seguridad tanto para el usuario como para los técnicos, tanto de fábricas como de talleres, que pueden estar manipulando ese vehículo eléctrico. Bien, por tanto, ¿quién va a dar la activación para que esos contactores cierren y por tanto permitan la salida de energía eléctrica a las afueras de esa caja de distribución? Pues fijaros, va a ser una unidad de control nueva que aparece en los vehículos eléctricos que se denomina la unidad de control de sistema eléctrico. Esa unidad de control lo que va a hacer es gobernar el positivo y el negativo de estos contactores para, en función de determinadas señales, permita su activación y, por tanto, podamos alimentar el sistema de alta tensión de mi vehículo. ¿Cuáles son las señales que van a decidir o van a avisar a esa unidad de control del sistema eléctrico de que el usuario quiere arrancar el vehículo y, por tanto, activar la batería, es decir, activar el circuito de alta tensión? Pues obviamente, como tenéis todos en mente, la llave de contacto, ya sea una llave física o una llave electrónica, va a ser justo el darle esa señal de contacto la que va a activar el pack de baterías. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente de que el vehículo sea eléctrico, híbrido o sea de combustión, voy a necesitar una batería de 12 voltios. ¿Para qué? Porque cuando el vehículo está apagado, la batería está desconectada y nada en el vehículo tiene tensión. Por tanto, necesito una batería de 12 voltios que sea capaz de despertar y dar la primera alimentación eléctrica a todas las unidades de control que van a participar en el arranque del vehículo. Y en este caso concreto, tal y como pasa en un vehículo de combustión, la llave de contacto, cuando yo pongo la posición de contacto en vehículo, va a mandar una señal de 12 voltios a esta unidad de control del sistema eléctrico, la cual va a ser una serie de comprobaciones, y si todas esas comprobaciones, ese checklist que va a hacer de todas las unidades de control, especialmente la batería, que ahora hablaremos del BMS, si todo está correcto, entonces va a permitir la activación del pack de baterías y por tanto va a cerrar los contactores y va a permitir el paso de corriente eléctrica en alta tensión para todos los consumidores del sistema de tracción. Es decir, para el inverter que alimenta los motores, para el convertidor o para el compresor de aire acondicionado si tuviésemos en ese momento que activar ese elemento de climatización. Bien. No solo eso, sino que vosotros sabéis que cualquier vehículo de combustión, cuando por el motivo que sea tengo una colisión, lo que hace en ese vehículo de combustión es precisamente activar, si es necesario, los pretensores pirotécnicos de los cinturones de seguridad, va a activar el airbag si resulta necesario en función de la fuerza de desaceleración que tengamos en la colisión, y aparte va a cortar alimentación a la bomba de combustible. Si es un vehículo diésel, por ejemplo, va a cortar la alimentación a la bomba de inyección y por tanto no vamos a tener inyección de combustible en el motor, que es lo importante. Pues en un vehículo eléctrico exactamente igual. Aquí lo tengo dimensionado según, o poniendo como ejemplo, en este caso, un sensor de inercia, un acelerómetro, pero al fin y al cabo va a ser el módulo del airbag en casi todos los vehículos el que detecte una colisión y mande vía CAN bus una señal a la unidad de control del sistema eléctrico para decirle: ojo, ha habido una colisión, abre contactores para desactivar el pack de baterías del vehículo y cuando suframos esa colisión no haya alta tensión en nuestro sistema. Esa parte es fundamental. Bien, vale.
Otro elemento importante dentro de los vehículos eléctricos va a ser el BMS. Seguro que todo el mundo tiene en mente el BMS. Estamos continuamente escuchando que si el BMS por aquí, que si el BMS por allá, que si la batería, que si tal. Pues lo importante de este BMS es que es un dispositivo que va a monitorizar el estado de la batería. Y monitorizar el estado de la batería, ¿qué significa? Que en el interior de la batería, aparte de un fusible principal que va a proteger las celdas frente a cualquier tipo de sobrecarga, tanto en descarga como en carga de la batería, no se quemen las celdas, no generemos un procedimiento o una situación de runaway y por tanto se pueden incendiar o dañar las celdas. Este fusible me va a proteger en última instancia las celdas del pack. Además, voy a tener un sensor de corriente de manera que el BMS va a conocer en cada instante cuál es la intensidad de descarga o la intensidad de carga que tiene la batería, con lo cual puede controlar perfectamente en qué estado se encuentra dentro de ese aporte de energía al sistema. Y por último, este BMS va a controlar la temperatura del pack de baterías. No va a controlar la temperatura de todas las celdas. De hecho, no va a controlar la temperatura de las celdas, sino que este pack de baterías va a disponer de una serie de termistores, de sondas NTC, para poder monitorizar la temperatura en su interior. Y tomando 1 o 2 puntos de temperatura en cada uno de los módulos que conforman el pack de baterías, vamos a tener un campo de temperaturas en el interior y vamos a saber en qué estado se encuentran las celdas. De manera que puedo discriminar cuando de repente un módulo tiene un problema, puesto que está a mayor temperatura, o cuando las celdas están, o en general la batería está a más temperatura de la que debiera y por tanto puede ser que exista un fallo, por ejemplo, en la refrigeración del pack. Pues todo esto lo va a monitorizar. Fijaros que tenemos aquí una comunicación tanto del sensor como de temperatura y las unidades de voltaje. Va a comunicarse directamente con el BMS. En fábrica vamos a programar el BMS en función de los parámetros del pack de baterías, con lo cual el BMS conoce en cada momento cómo se encuentra la batería, su estado de carga, su estado de salud, su tensión, su energía y su temperatura, para poder informar a la unidad de control del sistema eléctrico si es posible tener más o menos prestaciones en el vehículo o si es posible, en definitiva, generar más o menos potencia en los motores de tracción, que es de lo que se trata. ¿Bien? Vale. Con lo cual, una vez que esta unidad de control del sistema eléctrico ha dado el visto bueno para que haya intensidad de corriente en alta tensión y por tanto cierre los contactores, fijaros que también voy a tener uno o varios fusibles en función de del diseño del fabricante que va a proteger ciertos elementos y por tanto si yo tengo un fallo de alta tensión, lo primero que tengo que hacer es como hago en baja tensión, en 12 voltios, verificar si los fusibles son correctamente. Bien. Vale, pues en función del tipo del fabricante de vehículos va a incorporar más o menos fusibles. Pues esta caja de distribución que veíamos aquí anteriormente, lo que va a hacer, fijaros, es, por un lado, alimentar los controladores de motor, que comúnmente se denominan inverters. Ese inverter que veremos ahora va a comunicar o va a alimentar una corriente alterna trifásica, siempre va a ser alterna trifásica a los motores de tracción. Va a haber siempre un inverter o un controlador por cada uno de los motores. Por tanto, si tenemos una tracción total, es decir, tengo un motor eléctrico en eje delantero y un motor eléctrico en eje trasero, voy a tener un controlador para motor delantero y otro controlador para motor trasero. Y de la misma manera, voy a tener una unidad de control para el motor delantero y una unidad de control para el motor trasero. ¿Por qué? Porque cada uno de los motores va a funcionar de forma independiente. Yo puedo ir funcionando tracción total, tracción 4x4, si la potencia demandada por el usuario a través del pedal del acelerador necesita que ambos motores estén funcionando, o si no lo necesita, siempre por economizar y tener más autonomía en el vehículo, pues vamos a activar un único motor, habitualmente va a ser el motor delantero, o si es por política de marca, puede activar el motor trasero porque queramos una conducción, por ejemplo, típica de BMW, de un tracción trasera. Bien, pero siempre voy a tener un inverter o un controlador por cada motor eléctrico y también una unidad de control, ¿de acuerdo?, por cada uno de los motores. El acelerador
puede mandar una señal de comunicación del porcentaje de par que quiere el usuario en función del grado que tú pises el acelerador vía link a una de las unidades de control de motor, o bien vía CAN bus, que transmite a todas las unidades y por tanto ya se encuentran en ese CAN bus de tracción las unidades de control de motor delantero o de motor trasero. Bien, pues fijaros, voy a tener un cable de positivo, fijaros que va a ser de color naranja, que va a alimentar el inverter. Si seguimos por aquí, va a alimentar el convertidor de CDC, va a tener una ramificación para poder también alimentar de positivo a ese compresor de aire acondicionado y voy a tener una línea directa, fijaros, al cargador onboard que veremos en la diapositiva siguiente. Y si me fijo en el negativo, fijaros que el negativo no tiene ningún tipo de comunicación ni de conexión directa con bastidor. Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque los sistemas de alta tensión, tanto positivo como negativo, tienen que estar galvánicamente aislados de bastidor. ¿Eso qué significa? Que no puede haber una conexión directa vía un cable, por ejemplo, o vía un tornillo o soldadura, entre alta tensión y bastidor de vehículo. Tiene que estar aislado. De hecho, el vehículo va a estar continuamente midiendo resistencia de aislamiento, que veremos en la diapositiva siguiente. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los componentes del sistema de alta tensión, tanto cargador, como convertidor, como inverter, como compresor de aire acondicionado, van a tener una vuelta de negativo que tiene que unirse todos los componentes en el mismo cable que finalmente desemboque en esta caja de distribución que finalmente vuelve al pack de baterías. Es decir, tengo un circuito completamente cerrado. Sale un positivo que alimenta a todos los componentes del powertrain eléctrico y de ese powertrain eléctrico, de cada uno de esos componentes, sale un negativo que va a ir convergiendo en un mismo mazo de cables para rematar de nuevo en la caja de distribución de alta tensión. De hecho, estas denominaciones que veis aquí, M1, M2, M3 o M4, no es más que masa del componente 1, que va a ser el cargador, masa del componente 2, que va a ser el convertidor, masa del componente 3, que solo lo explicaré luego, este medidor de aislamiento, o masa del componente 4, que en este caso va a ser el compresor, ¿vale? Únicamente a modo didáctico para que entendáis que es muy importante que sepáis que el retorno de negativo de alta tensión converge todo en un mismo mazo de cables, en un mismo cable y por tanto en un mismo pin de vuelta al pack de baterías. Bien, pues en el momento en el que yo solicito el arranque del vehículo, la unidad de control eléctrico va a comunicarse con el BMS para chequear la batería y luego va a chequear todas las unidades de control como pasa en un vehículo de combustión y si todo está correcto, cierra contactores y alimenta de intensidad de corriente, alimenta de tensión el inverter. Este inverter no es más que un controlador de motor muy parecido, grosso modo, a los controladores de motor o los variadores de velocidad de motores industriales. ¿Qué sucede? Que estos inverter lo que van a hacer es gobernar tanto en términos de tensión, intensidad y de frecuencia la corriente alterna trifásica que alimenta estos motores. Es decir, estos motores no son como los motores industriales, que trabaja, por ejemplo, un motor asíncrono de 4 polos que trabaja a 50 Hz y 1500 vueltas. No, esos motores eléctricos tienen que recorrer todo el rango de revoluciones. Por tanto, yo necesito generar frecuencias en todo el rango de funcionamiento de ese motor y en función de la potencia que yo necesite, pues tendré más o menos amplitud de tensión o amplitud de intensidad en esa corriente alterna trifásica de alimentación de los motores. Si os fijáis en la imagen, todo va a estar comunicado vía CAN bus, como un vehículo convencional, pero el motor no tiene comunicación CAN bus. ¿Por qué? Porque es el inverter el que va a disponer de esos módulos de comunicación CAN bus. En cambio, sí que es cierto que un motor va a tener dos sensores o dos señales grosso modo. Una señal de temperatura para monitorizar su temperatura interior. Depende del fabricante, podemos tener uno o dos sensores. Y luego va a tener un sensor de posición del rotor, fundamental para conocer dónde está y poder activar cada una de las fases del estatus del motor y además para conocer la velocidad del giro del motor, de ahí sacar la señal de velocidad y que también el inverter sepa qué está provocando en este motor eléctrico. Es decir, que sepa que si el conductor me está pidiendo un 50% del par disponible, realmente yo consigo
un 50% del par disponible a la velocidad de giro que tiene el motor en ese momento. Bien, aparte de alimentar al inverter, si yo me vengo por ese lado de la izquierda, lo que voy a alimentar es el resto de consumidores de este powertrain eléctrico. Es decir, uno de los más importantes va a ser el convertidor. ¿Por qué? Porque este convertidor recibe alimentación de alta tensión. Por aquí volveríamos el retorno de negativo al pack de baterías y aquí va a haber una transformación de tensión de esos 400 voltios a los 14 voltios de tensión nominal de trabajo del circuito de baja tensión. Con lo cual, cuando yo arranque el vehículo, y arrancar el vehículo en un vehículo eléctrico significa activar el pack de baterías, la batería de 12 voltios deja de tener sentido. Es decir, esta batería solo se utiliza para poder dar la señal de contacto y, por tanto, alimentar las unidades de control a 12 voltios para arrancarlas y que puedan iniciar ese arranque del vehículo. Una vez que la unidad de control del sistema eléctrico, la EVMS en términos generales, activa el pack de baterías, esa batería de 12 voltios lo que hace es que se carga, mejor dicho, esta batería de 12 voltios es cargada por el pack de baterías. ¿A través de quién? A través del convertidor. Y toda la energía de 12 voltios que necesitan todos los consumidores de baja tensión, el sistema de ABS, dirección asistida, iluminación, confort y demás, lo va a sacar directamente del pack de baterías. Con lo cual, esta batería de 12 voltios únicamente me da la señal de arranque y punto, se acabó. ¿Bien? Vale, pues fundamental este convertidor porque si no funciona correctamente este convertidor, mientras me dure la batería de 12 voltios, mi vehículo va a funcionar. En el momento en el que se agote la batería de 12 voltios, si no funciona el convertidor, el vehículo se va a apagar porque no voy a poder gestionar el resto de sistemas que no sean puramente de tracción. ¿Bien? Vale. Aparte de ese convertidor, vamos a tener el cargador onboard, fundamental en un vehículo eléctrico. Ese cargador onboard tiene la función de recibir la intensidad de corriente o la energía eléctrica procedente de una estación de recarga, también denominada off-board charger o cargador off-board, fuera de vehículo, y va a poder recibir esa energía eléctrica de dos maneras, o bien vía corriente alterna, ya sea monofásica o trifásica. Por tanto, voy a tener aquí, justo en el conector de recarga, las tres fases, en el caso de ser trifásica, o una fase en caso de ser monofásica, más el neutro, más la masa de la instalación eléctrica exterior y unos cables de comunicaciones. ¿Para qué? Para detectar la carga, comunicarse con el cargador para ver si vamos a cargar o no el vehículo y a qué potencia lo voy a cargar, y va a rectificar la corriente alterna. ¿Para qué? Para convertirla en corriente continua. De manera que el momento que rectifico la corriente y estoy cargando el vehículo, la unidad de control del sistema eléctrico lo que hace es cerrar el contactor y permitir el paso de corriente, fijaros por aquí, con su correspondiente fusible de protección. ¿Y a dónde voy? Directo al interior del pack de baterías para proceder a su carga. ¿Vale? En el caso de tener una carga rápida, que es una carga en corriente continua, no hace falta pasar por este cargador. Hay fabricantes que sí pasan por el cargador únicamente por tener las conexiones todas derivadas al mismo componente, pero el cargador no hace nada salvo comunicarse con la estación de recarga, ¿de acuerdo? Bien sea por el Control Pilot y el Proximity Pilot, o bien sea por CAN bus, como por ejemplo pasa con el conector CHAdeMO en muchos de los vehículos. Pues ya sea carga rápida en continua o carga alterna, que va a ser una carga rápida, perdón, una carga semirápida o una carga lenta en función de los parámetros de potencia, pues vamos a poder cargar la batería, y solo voy a poder cargar la batería cuando la unidad de control del sistema eléctrico admite que se cargue. Y esta centralita solo va a permitir que se cargue la batería si el BMS, que está monitorizando el pack de baterías, detecta que la batería necesita ser cargada, por un lado, y que las condiciones de las celdas son las adecuadas para ser cargadas. Si la batería no necesita ser cargada, manda un mensaje vía CAN bus para que el cargador no admita la carga, y además va a permitir o va a mantener abierto este contactor, con lo cual
no va a pasar energía eléctrica. Si en un momento determinado de la carga el BMS detecta un problema en el pack de baterías, automáticamente va a abrir el contactor y va a mandar una comunicación al cargador para que le mande otro mensaje a la estación de recarga y finalice la carga. Pero previamente ya ha cortado carga directamente a batería por medio de ese contactor. Bien. Y por último, ¿qué vamos a tener? Este componente de aquí que es fundamental. En esta presentación yo lo pongo como un componente independiente, pero en la práctica va a estar integrado en alguna de las unidades de control del vehículo, ya sea integrado aquí en la unidad de control del sistema eléctrico, ya sea integrado en el BMS o ya sea montado interiormente en alguna placa de control de la caja de distribución. Bien, pero lo pongo aquí separado para significar aún más la importancia de este dispositivo de medición del aislamiento. Todos los vehículos están continuamente midiendo resistencia de aislamiento. Pero ¿resistencia de aislamiento de qué? Pues lo que os comentaba antes. Como el positivo y el negativo de alta tensión no pueden estar conectados a bastidor porque puedo provocar una derivación y un contacto indirecto y por tanto una buena descarga a 400 voltios que lamentablemente no la va a poder contar la persona que lo sufra, pues entonces lo que vamos a hacer es estar continuamente midiendo la resistencia eléctrica entre el positivo de alta tensión y el bastidor de vehículo y entre el negativo de alta tensión y bastidor de vehículo. Cuando la resistencia que pueda medir, que vamos a hablar de megaohmios, para que tengáis orden de magnitud, baja de un determinado valor que habitualmente suele ser un megaohmio, es decir, 1000 kiloohmios, en el momento que baje de 1000 kiloohmios, vamos a mandar un código de DTC, un código de avería, vía CAN bus a la unidad de control del sistema eléctrico para alertar que hay un fallo de aislamiento. Y en función del fabricante, si hay únicamente un fallo de positivo o un fallo de negativo, puede que el cuadro de instrumento nos alerte, pero de cualquiera de las maneras va a existir un código de avería que cuando yo me conecte al vehículo vía diagnosis lo voy a detectar y por tanto necesito trabajar o retrabajar ese vehículo para encontrar dónde está el error y poder mitigar ese fallo de aislamiento. Normalmente cuando hay una única derivación, positivo o negativo, no suele alertar al conductor, pero si por el motivo que sea hay un fallo de aislamiento tanto de positivo como de negativo, ya se considera un fallo lo suficientemente importante como para que avise al conductor. Aún así, como la resistencia del circuito es del orden de los 1000 kiloohmios, no va a haber apenas una descarga eléctrica, puesto que hay todavía mucha resistencia en el circuito. Pero aún así ya avisa para que pasemos por fábrica. Bien, pues esto va a ser el medidor de aislamiento, el famoso IMD, el Insulation Monitoring Device, que va a estar continuamente monitorizando, ¿vale? Y que no es un componente independiente, sino que está integrado normalmente en la caja de distribución de alta tensión o en la unidad de control del sistema eléctrico. Pero insisto, yo lo coloco aquí de forma independiente para significar su presencia. Bien, pues esto es el funcionamiento general de un vehículo eléctrico, cómo el BMS y cómo la unidad de control del sistema eléctrico van a gobernar el sistema de tracción para permitir o no activar el pack de baterías y hemos visto cómo funcionan, de forma resumida, por supuesto, tanto el cargador onboard como el convertidor, como el inverter y general o finalmente el pack de baterías. Por tanto, antes de pasar turno o lugar al turno de preguntas, me gustaría únicamente pues, describiros cuál es nuestro currículum de formaciones en vehículo eléctrico por si alguno tiene especial interés en cursar algo por nosotros. Es importante destacar que nuestras formaciones son específicas en función del ámbito de aplicación o ámbito de trabajo del colectivo que solicite el curso. No va a ser igual un curso dirigido a talleres donde nos basamos en mantenimiento, reparación y diagnosis que un curso para comerciales que vamos a hablar de recomendaciones de uso y de cuándo debo comprar o recomendar un vehículo híbrido o eléctrico, enchufable o no enchufable en cuestiones de hibridación. Bien, o bien un curso pues, para, por ejemplo, ingenieros o proyectistas, donde vamos a hablar ya de numeritos y de diseño de sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dentro de este currículum de formación, de los distintos módulos que os voy a hablar ahora, nada, en 20 segundos únicamente, pues vamos a tener pues, la aplicación en función del sector de actividad.
¿Cuál es nuestro currículum? Pues fijaros, tenemos 5 módulos. Un módulo número 1 de seguridad en la manipulación de vehículos eléctricos, que dura 8 horas. Lo hacemos de forma presencial o en streaming, en función de cada una de las formaciones o del momento de cada una de las formaciones. Y en este módulo lo que vamos a enseñar es a cómo desactivar el circuito de alta tensión para poder tener un trabajo seguro en el vehículo. Y por otro lado, vamos a trabajar mucho esos fallos de aislamiento, cómo medirlos, cómo comprobarlos y cómo diagnosticarlos vía herramientas de diagnosis. Complementando a esta parte teórica de seguridad en la manipulación, tenemos un taller práctico de seguridad, obviamente presencial, de 6 horas, en donde vamos a realizar la desconexión de varios vehículos híbridos eléctricos y vamos a tomar medidas de resistencia de aislamiento con distintos elementos de medida y vamos a diagnosticar o vamos a conectarnos por diagnosis para ver realmente si hay o no hay fallo de aislamiento y sobre todo si estos contactores están abiertos, están cerrados o poseen algún tipo de avería y por ejemplo se han quemado y se han quedado soldados los contactos. Bien. A continuación tenemos un módulo 2 que en esencia lo que vamos a hacer es desarrollar la webinar de hoy pero en 10 horas de duración, es decir, vamos a profundizar muchísimo más en cada componente, valores de funcionamiento, diagnosis, criterios de diseño en función del curso, pero vamos a estar hablando de vehículos híbridos y eléctricos, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ver también las diferencias entre los distintos tipos de hibridación que tenemos actualmente, en serie, en paralelo, los suaves, ¿de acuerdo? Todos los tipos que tenemos de electrificación que podemos encontrarnos en el mercado. El siguiente módulo, el módulo 3, lo dividimos en el módulo 3A y 3B. ¿Por qué? Porque en el módulo 3A tenemos 10 horas de especialización teórica en pack de baterías y sistemas de recarga y otras 10 horas en motores e inverters, motores y controladores, ¿de acuerdo? De manera que vamos a comprender perfectamente cómo funciona, cómo se reparan, tareas de mantenimiento, diagnosis. Y si hablamos de curso de diseño, pues cómo se diseñan estos componentes y cómo se dimensionan esos componentes. Y ambos módulos los complementamos con talleres prácticos. Un taller práctico de baterías de 6 horas, donde se realiza un desarmado y un armado de una batería para que veáis todos los componentes y que podáis hacer un primer desmontaje de este tipo de componentes. Y luego tendremos un taller práctico de motores, donde vamos a desmontar un motor eléctrico y su correspondiente inverter. ¿Bien? Y finalmente, todos estos módulos desembocan en el objetivo fundamental, que es mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos e híbridos, en donde vamos a trabajar durante 12 horas, pues en todos los sistemas de diagnóstico que nos van a permitir, por un lado, hacer los mantenimientos necesarios, diagnosticar averías y finalmente reparar todo aquello que suceda en mi vehículo eléctrico. Y como no puede ser de otra manera, tenemos asociado un taller práctico de diagnóstico de otras 6 horas que vamos a impartir de forma presencial y en streaming para poder llevar a cabo o asentar los conocimientos que hemos visto de forma teórica en ese módulo 4. Para terminar, únicamente informaros que esta semana estamos en formación, en este caso en el módulo 1, que terminamos el jueves, es decir, mañana, 8 horas, formación en streaming, y que el viernes tenemos un taller presencial de manipulación segura de vehículos eléctricos, que donde tenemos ya las plazas agotadas. Y la semana que viene, que de hecho mi compañera Belén os va a mandar los links por el chat, arrancamos el módulo 2, donde vamos a ver en profundidad esto que hemos visto ahora y muchas más cosas relativas a la generalidad de un vehículo eléctrico, donde vamos a tener este curso en streaming de 10 horas en 2 horarios disponibles, horario de España en este caso, de 8 a 10 de la mañana o de 7 a 9 de la tarde. ¿De acuerdo? Aquí tenéis el enlace para poder inscribiros o en el chat la ficha técnica de la formación por si queréis informaros y el link por si estáis interesados en inscribiros. Y el viernes 17 tenemos un taller presencial de desmontaje de un pack de baterías que todavía tenemos abierta el periodo de inscripción, por si os interesa. Por último, para yo no cansaros, que las horas que son imagino que estaréis ya agotados, informaros que nuestras formaciones están certificadas por DECRA. DECRA es un organismo certificador a nivel mundial con muchísima presencia en Europa y también en Latinoamérica, que está especializado, entre otras cosas, en el sector del automóvil. Con lo cual, aparte de obtener un diploma firmado o acreditado por DIN Formación Mecánica, vais a tener una acreditadora de ámbito internacional que está certificando la calidad de la formación y que vía
test online o test presencial, va a confirmar que realmente habéis aprovechado el curso para poder hacer pues, cada uno de los elementos o las reparaciones o los diseños necesarios en este tipo de vehículos. Y marcando en concreto lo que sucede en España, todas nuestras formaciones están bonificadas por la Fundae, de manera que podéis bonificar los cursos y además nosotros, por medio de mi compañera Belén, vamos a haceros toda la gestión para esa bonificación sin coste alguno. Con lo cual, fundamental, la certificación de DECRA, que os va a servir para garantizar que la formación está correctamente impartida y asumida por vosotros, asimilada por vosotros, y luego las opciones de bonificación vía Fundae. Muy bien, pues con esto rematamos esta parte de explicación, de webinar, de funcionamiento de un vehículo eléctrico. Os dejamos aquí los datos de contacto, por si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sea a través de correo, ya sea a través de teléfono fijo o móvil, o ya sea a través de nuestro grupo de WhatsApp que tenemos creado, de manera que aquí solo vamos a poder mandar mensajes de información mecánica para no saturar el grupo y donde vamos a enviar pues, informaciones de nuestras formaciones, pero sobre todo noticias técnicas o desarrollos técnicos de interés que os van a servir en el día a día, como por ejemplo esquemas de montaje, ciertas averías de ciertos vehículos, nuevos lanzamientos o cualquier tema de interés relacionado con el vehículo eléctrico.